Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Hola, buenas tardes a todos. Qué rico tenerlos conectados en este streaming especial del día de hoy. En nombre de la doctora Ligia Amparo Torres Acevedo, nuestra secretaria de Salud, un saludo muy especial. Mi nombre es Tatiana Quiseno y soy la subsecretaria de Salud Pública y me encanta poder saludarlos hoy y hacerle apertura a este evento. Con el propósito superior del cuidado de la vida, hoy los llamamos a que hagan parte de este evento en donde vamos a tratar dos temas súper importantes. El primero es el protocolo de vigilancia de desnutrición aguda en menores, moderada y severa en niños y niñas menores de 5 años y el protocolo de mortalidad integrada en menores de 5 años, IRA, EDA y desnutrición. Para estos temas tan importantes tendremos la compañía de 3 profesionales expertos en el asunto. La doctora Nidia Caicedo, nuestra nutricionista y epidemióloga, el doctor Jairo Zapata, nuestro médico y epidemiólogo, y hoy tendremos la presencia especial de una invitada y una compañera del Instituto Nacional de Salud, la doctora María Camila Giraldo, que también es nutricionista y epidemióloga y es la referente desde el instituto para todo lo que tiene que ver con desnutrición aguda. Bienvenidos y muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes. Ahí escucho el retorno, ya listo. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Me voy a permitir compartir mi pantalla, donde pues les voy a presentar un poquito cómo es la situación epidemiológica del evento en el país. Luego pues va a proceder a hablar un poquito Nidia sobre cómo es la situación específica en Antioquia y ya ahí nos centramos un poco en el protocolo. Entonces, para dar inicio, pues les voy a contar un poquito cómo es la situación en el país. Entonces, tenemos que la vigilancia de la desnutrición aguda, moderada y severa en el evento. Entonces, primero, ¿de dónde surge la relevancia del evento? Entonces, tenemos los objetivos de desarrollo sostenible en el país, en los cuales tenemos el objetivo 2, que es hambre cero, en el que se pretende terminar con todas las formas de hambre y desnutrición para 2030 y velar por el acceso de todas las personas, en especial los niños, a una alimentación suficiente y nutritiva durante todo el año. Dentro de eso nosotros tenemos dos objetivos a cumplir y uno es a 2030 reducir las muertes por desnutrición infantil a 5 por cada 100.000 niños menores de 5 años y a 2030 reducir la prevalencia de desnutrición aguda al 0,9 por cada 100 menores de 5 años. Este parte de la línea de base de la ENSIN 2015 que pues presentaba una prevalencia de 1,6
pues, en esa encuesta, pues, que ya pronto pues, deberíamos actualizar como país. En el país, más o menos a 2020, tenemos que 45 millones de niños en el mundo presentan desnutrición aguda, lo cual equivale al 6.7% de la población total de los menores de 5 años. Esto está lejos de la meta que tenemos como a nivel global, que es de cumplir una meta del 3%. Dentro de las áreas más afectadas de la desnutrición está África y Asia, donde tienen cifras superiores al 14%, y es una situación que afecta principalmente se presenta principalmente en áreas rurales, madres con menor grado de escolaridad y los hogares más pobres que tienen mayor riesgo de presentar esta situación. Y allí en las diapositivas ustedes pueden observar cómo está la situación frente a otros indicadores nutricionales, como es el bajo peso al nacer, donde también estamos lejos de la meta, la lactancia materna exclusiva, donde también estamos bastante alejados de la meta a nivel mundial, el retraso en crecimiento, bueno, y sobrepeso, exceso de peso, anemia y obesidad en los adultos. Este ya es el mapa más específicamente por las diferentes regiones del mundo. Entonces, en este ustedes pueden observar lo que les estaba contando ahorita, más o menos en la parte de la izquierda, ustedes pueden observar en porcentaje y en la parte de la derecha en millones de personas cómo está la situación en temas de la desnutrición aguda. Entonces, tenemos que las áreas más afectadas, está el sudeste asiático y también está el área de Oceanía, donde presentan pues la situación más complicada a nivel mundial. Y nosotros pues tenemos cerca de unas prevalencias en Sudamérica del 1.3%. Frente a la situación mundial, también tenemos que 1 de cada 10 niños en Asia y en Oceanía presentan el fenómeno de la desnutrición aguda, y de los niños que presentan justamente esta alteración del indicador peso para la talla, el 75% de esos niños viven en países de bajos y medios ingresos. Y esto es algo que se presenta también en los niños que presentan un indicador de la talla baja para la edad, y mientras que en el indicador de exceso de peso, pues la mayoría sí están en países de medios y altos ingresos. En cuanto a la situación epidemiológica regional, si bien Colombia no es de los países que está en la peor situación comparado con otros países de la región, tampoco somos los que tenemos las cifras más bajas. Entonces, dentro de la región, los países que tienen la situación con mayor casos de prevalencia de desnutrición aguda, tenemos, por ejemplo, a Barbados, a Trinidad y Tobago, Guyana, Surinam, Venezuela y Ecuador son los países como que tienen las prevalencias más altas de la región, y los de las menores tenemos a Chile y a Perú principalmente. En cuanto a la situación epidemiológica regional, también debemos tener en cuenta que en América Latina y el Caribe, 8.6% de las personas padecieron hambre en el 2021. Entre 2015 y 2021, la prevalencia de hambre aumentó más en América Latina y el Caribe que en el resto del mundo, y esto es muy importante porque se va a ver reflejado obviamente en nuestras cifras de desnutrición. El hambre creció en la región después de la pandemia por COVID-19, porque esto afectó la economía de los países y por ende el acceso a los alimentos en las familias, que al final pues lleva un resultado específico en el estado nutricional de las familias. También mencionan en los informes de la FAO que el conflicto con Ucrania podría llegar a afectar las cifras de desnutrición en el mundo, y pues estamos lejos de alcanzar el objetivo de hambre cero que nos plantean los objetivos de desarrollo sostenible. Y también importante mencionar que la malnutrición causa cerca del 45% de las muertes en los niños menores de 5 años. Esta información ya es la situación epidemiológica nacional, porque ya ahorita Nidia les va a presentar la situación específicamente de Antioquia para que ustedes vean un panorama de cómo pueden compararse respecto al país. Entonces, esto es básicamente cómo se está comportando el evento durante desde el año 2018 hasta el 2023. Aquí dos aspectos súper importantes a mencionar. El primer aspecto a mencionar es que el evento se crea en el año 2016, es decir, ya cifras oficiales tenemos a partir del año 2017. Ustedes encuentran las bases de datos a las que tienen acceso público en 2017. En 2020 se ve una disminución en la notificación de casos importante a causa de
que hubo menos notificación del evento porque las personas asistían menos a los servicios de salud a causa de la pandemia por COVID-19. En 2021 ya comenzó a normalizarse un poco la situación, pero no estaba 100% normal. Ya comienza a elevarse la notificación de los casos y ya en 2022 habíamos presentado el dato histórico más alto, que ya este año además vamos a superar, presentando la notificación más alta histórica presentada en el país para el evento. Esto sucede por varias circunstancias. Uno, ya mencionamos el tema del COVID-19, que esto afecta obviamente la alimentación y la seguridad alimentaria de las familias, pero también sucede que pues tenemos un evento mucho más maduro, mucho más robusto, ya los profesionales lo conocen mucho más, entonces notifican mucho más el evento. Eso pues obviamente eso también implica que se va a subir la notificación del evento, pero siempre es muy importante que comparemos las cifras de morbilidad con las de mortalidad. Si yo subo cifras en morbilidad, digamos que también estoy captando más, también me preocupo porque pues se pueden estar subiendo los casos, pero también si llegara a bajar muertes, pues es algo positivo porque estoy captando más rápido y estoy evitando que se me mueran los niños. Entonces hay que analizar esto desde las dos ópticas y tenerlo pues muy en cuenta a la hora de analizar la información. Este sí ya es con la base básicamente a cierres de todos los años y esta es la proyección de cómo va a terminar más o menos el evento en la prevalencia a final de este año, que más o menos se proyecta un 0,68 por cada 100 menores de 5 años. A semana epidemiológica 43 estábamos en una prevalencia del 0,56, que ese fue el valor con el que cerró la base el año pasado de la prevalencia nacional y tenemos un aumento del 13,9%. Frente al comportamiento en cuanto a los departamentos, nosotros hablamos un poco como de la dona de la desigualdad. Entonces, sí se evidencia mucho en el país que en las áreas donde hay mayor presencia de poblaciones indígenas, sobre todo, sí se presentan mayores prevalencias de desnutrición. Entonces, allí tenemos pues todos los departamentos que ustedes ven en más oscuritos, pues son los que tienen las prevalencias más altas y va disminuyendo el color acorde a cómo está la prevalencia en el nivel nacional. Entonces, lo que conocemos frente al tema de la desnutrición en el país, donde hay más población indígena, normalmente sí tenemos pues mayores prevalencias de desnutrición. Frente a los municipios, nosotros hacemos diferentes análisis, sobre todo frente a los municipios, al número de habitantes que presentan los municipios, porque no es lo mismo decir una prevalencia en un municipio con poquitos habitantes, que con un caso se me va a subir bastante la prevalencia, a un municipio con muchos habitantes. Estos son los municipios que en el país presentan las prevalencias más altas según número de habitantes. En el primer cuadro están los de menos de 20.000 habitantes, en el segundo los de 20.000 a 100.000 y en el tercero los de más de 100.000 habitantes. Y básicamente dentro de esos, de Antioquia tenemos por acá a Frontino, y de Antioquia también tenemos por acá a Medellín, que son a Medellín y a Río Negro como parte de los municipios que presentan mayores prevalencias dentro de todos los municipios del país y también en Antioquia, Murindo. Frente al comportamiento inusual, frente a los comportamientos inusuales de la desnutrición aguda, pues digamos que esto ha sido un poco constante dentro del país. Nosotros hacemos análisis por una técnica estadística que se llama MMWR y en esta, dentro de los departamentos que se encuentran en situación de aumento, es decir, que comparado con los años anteriores, están notificando mucho más, está Antioquia. Digamos que cuando hay un comportamiento inusual hacia arriba o hacia abajo, yo debo pensar qué está pasando. Debo estar pensando por dos situaciones. Uno, ¿será que yo estoy haciendo algo más para que me estén dando más casos? Yo estoy haciendo ejercicios de búsqueda activa institucional, estoy buscando más casos y por eso estoy notificando más, he mejorado mis procesos de notificación o de pronto resulta que tengo unas situaciones de inseguridad alimentaria bastante complejas y se me están subiendo los casos, o puede ser también una situación mixta. Eso es lo importante que se analice dentro de los municipios cuando yo tengo una situación de aumento o de disminución en mi municipio, que eso lo vamos a profundizar ahora en protocolo. Frente a la situación por edad y sexo, tenemos que la mayor concentración de casos se presentan en menores de 1 año y niños de 1 año, y a medida que aumenta la edad, disminuye la notificación de casos al evento.
pues se presenta más en el sexo masculino que en el femenino, básicamente. Frente al régimen de afiliación a seguridad social en salud, entonces tenemos que la mayoría pertenecen al régimen subsidiado con el 69.8%, seguido el régimen contributivo del 24.3% y no asegurados el 4.3%. En cuanto a la pertenencia étnica y área de residencia, la mayoría de los casos se presentan en el área urbana con el 65.6% y frente a la pertenencia étnica, si bien la mayoría están en otros grupos poblacionales, el 74% a nivel nacional, el 19% es una cifra muy importante de los casos notificados al evento, se encuentran en poblaciones indígenas. Esto es un poco para que vean como comparativo a nivel nacional cómo se encuentran ustedes frente a pertenencia étnica de lo notificado en el evento. Entonces acá tenemos básicamente la presentación de comparativo Colombia 2022, Colombia 2023 y aquí están todos los departamentos. Perdón que por acá se me escapa alguno. Bueno, esto es básicamente, aquí está, Antioquia. Entonces, aquí está cómo están ustedes comparativamente frente al nivel nacional. No son un departamento que tenga, más o menos están en nivel intermedio, no son de los que tienen mucha población indígena, pero tampoco poca respecto, digamos, a otros departamentos. Listo. Y el tipo de desnutrición aguda, aquí está también como un comparativo de cómo lo pueden observar a nivel nacional. Aquí está el cierre Colombia 2022, cómo vamos en Colombia 2023 y aquí están todos los departamentos, cómo se encuentra el tipo de desnutrición presentada, si es desnutrición aguda moderada o desnutrición aguda severa. Y bueno, aquí está Antioquia. Entonces, en Antioquia tenemos que el 25.4% de los casos notificados son de desnutrición aguda severa. Aquí sucede, aquí tenemos otros departamentos y mucho más críticos donde hay más desnutrición aguda severa. Y pues aquí para que se localicen cómo se encuentra Antioquia. Y frente a algunos antecedentes, entonces tenemos que la reincidencia se está presentando en el 13% de los casos. Esta es una medida que es, digamos, reciente dentro del evento, que se ha insistido ahora mucho más en ella en los protocolos del evento. Ahorita eso también lo vamos a profundizar un poquito más, pero es básicamente un niño que vuelve y repite su desnutrición. Entonces, hasta este momento va en el 13%. Se espera que como era una medida nueva y que no todos la tenían como tan metida en el chip, pues evidentemente en algún punto va a comenzar a subir ese dato. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Frente al perímetro braquial como medida de riesgo, tenemos que el 9.3% de los casos notificados presentaban este indicador inferior a 11.5 centímetros. El 76.8% de los casos asistieron al programa de desarrollo integral. El 30% de los casos se hospitalizaron. El 38 presentaban una mediana de gestación de 38 semanas al nacimiento de los niños que están notificados en el evento y la mediana de peso al nacer fue 2.800 gramos. Como conclusiones a esta parte, la prevalencia nacional del evento a semana 43 es del 0.56 por cada 100 menores de 5 años. Las entidades territoriales con prevalencias más altas fueron Bichada, Guajira, Chocó, Arauca, Guaviare, Casanare, Vaupés, Risaralda y Guainía. Ya les comenté lo del 9.3% de los menores notificados presentaron un perímetro braquial inferior a 11.5 centímetros. La desnutrición se asocia a menores con antecedente de peso deficiente al nacer, estratos socioeconómicos bajos, madres con menores grados de escolaridad y poblaciones indígenas. Este evento se presenta muy similar en años anteriores en este tipo de análisis y el 13% de los casos fueron notificados como reincidentes. Esa es como la primera parte de la presentación. Allí le doy ya el espacio a Nidia para que haga su presentación. Listo, bueno, María Camila, muchas gracias. Un cordial saludo para todos y todas las que nos acompañan en este espacio. Bueno, entonces, como lo menciona María Camila, vamos a iniciar entonces a presentar algunos resultados de este evento de nutrición aguda en niños y niñas menores de 5 años con corte a la semana epidemiológica 43, que corresponde al periodo 11.
Antes de hacer la presentación de esta parte, pues importante mencionarles que este análisis que yo les voy a presentar con corte a la semana 43 es un análisis que venimos haciendo semana a semana como parte de la gestión que venimos haciendo de este proceso de vigilancia epidemiológica en el departamento de Antioquia y que nos ha permitido, digamos, que tener de manera actualizada la información de este evento y obviamente pues ponerla al servicio de las intervenciones y la toma de decisiones que se requieren en relación pues a este evento que para este año pues realmente lo consideramos de muchísima importancia en la salud pública y que digamos que también como parte del comportamiento epidemiológico que tenemos en el departamento y en el mismo país, como nos lo comentó ahorita María Camila, pues estamos desarrollando, implementando un plan de desaceleración de la morbimortalidad por desnutrición en los niños y niñas en esta primera infancia, entonces, en Antioquia. Bueno, lo primero entonces para mencionarles es que con corte hasta semana 43 tenemos un total de 2.014 casos, no sin antes mencionar que este es un número, digamos, que ya depurado, que digamos que también hace parte de esas gestiones que nosotros hacemos cada semana, y es que aquí digamos que antes de presentar esta información y actualizar estos boletines hacemos un proceso riguroso de depuración. Bueno, acá en la primera parte de nuestro boletín entonces también tenemos cómo ha sido el comportamiento de la notificación del número de casos por cada una de las semanas epidemiológicas, desde la 1 hasta la 43, que fue cuando hicimos corte para presentar esta información. Vemos allí pues algunas semanas con una mayor notificación, como la 8, la 9, ya más recientemente la 36, y estamos aproximadamente en un promedio de 47 casos notificados por semana. Acá entonces también les presento el comportamiento de la prevalencia de la desnutrición aguda, moderada y severa, que mire que esta gráfica en la que presentamos el número de casos y su correspondiente prevalencia por cada 100 niños menores de 5 años es muy similar a la que nos acabó de presentar María Camila para el ámbito nacional, ¿cierto? Vemos el comportamiento usual con tendencia a la disminución en el 2020, que sabemos que fue un resultado que se vio altamente afectado, ¿cierto? O sesgado, si queremos, por toda la pandemia del COVID-19, pero que ya a partir del 2021, digamos que se empezó a visualizar esa tendencia de la notificación hacia el aumento, viendo en el 2022 pues un total de 2.246 casos notificados para Antioquia, correspondiente a una prevalencia de 0.51. A la semana 43 de 2023, como les decía hace un momento, tenemos 2.014 casos, que corresponde a una prevalencia de 0.46 por cada 100 niños menores de 5 años. También nuestras proyecciones para final de este 2023 es que vamos a terminar con un mayor número de casos que el presentado en el año 2022. Bueno, nosotros también como parte de nuestros análisis, al igual como se viene haciendo en el nivel nacional y como nos lo mostraba María Camila ahorita, también sacamos el comportamiento de la notificación o los comportamientos inusuales, ya sea tanto al aumento como a la disminución en la notificación de los casos en cada uno de los municipios del departamento. Aquí pues tenemos en color amarillito los municipios que tienen un aumento de la notificación. Estos comportamientos inusuales nosotros los sacamos teniendo en cuenta o calculando el número de casos esperados en los municipios y en todo el departamento, teniendo en cuenta el comportamiento de los últimos 5 años, y de allí pues hacemos una comparación de ese resultado o de esa notificación esperada versus la observada en la semana específica, en este caso la 43. Entonces ahí no me voy a tomar pues el trabajo de leerlos porque sé que ustedes lo están viendo allí en pantalla. Quienes nos acompañan en este encuentro y en esta conexión se pueden buscar su correspondiente municipio para saber si está en aumento o en disminución. Y digamos que el análisis era lo que estaba mencionando ahorita María Camila, también en relación al resultado de la prevalencia que tenemos a lo largo de estos últimos 5 años, y es que por un lado sabemos que efectivamente tenemos unos determinantes sociales en salud que nos determinan, valga la redundancia, una mayor ocurrencia de estos casos, pero por otro lado también tenemos municipios e instituciones con un proceso de la vigilancia epidemiológica fortalecida que nos permite hacer una mayor captación e identificación de casos. Aquí también en este boletín
tenemos los 10 municipios con mayor prevalencia en el departamento, son donde estamos identificando un mayor número de casos notificados. Medellín con una prevalencia de 0.61 por cada 100 niños menores de 5 años, Bello 0.36, Apartado 0.71, Itagüí 0.45, Turbo 0.36, Necoclí 0.95, Río Negro 0.75, que fue uno de los municipios que ahorita mencionó María Camila junto con Medellín, Chigorodó 0.51, Carepa 0.65 y Murindó, que tiene la prevalencia más alta de todo el departamento en este evento, de 3.24 por cada 100.000 menores de 5 años. Bueno, acá tenemos entonces unas variables también de interés, de análisis muy similares a las que se vienen analizando en el ámbito nacional. Tenemos entonces la prevalencia de este evento de nutrición aguda, moderada y severa de acuerdo al área de residencia. En nuestros cálculos entonces tenemos un 74% de niños que residen junto a sus familias en el área urbana, el 26% en el área rural, sabiendo pues los determinantes también que inciden en estas áreas rurales y especialmente en las áreas dispersas, donde se hace mucho más difícil intervenir esta desnutrición, obviamente pues ya de manera más global las condiciones de inseguridad alimentaria y de pobreza de estas familias. Si miramos entonces la clasificación de la desnutrición aguda en moderada y severa, entonces nosotros tenemos el 76% de moderada, casi el 20% de severa, y revisando entonces la información o los resultados de acuerdo a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, tenemos que el régimen subsidiado están afiliados el 56% de los niños, casi el 3% de los no asegurados, o sea que ahí tenemos aproximadamente un 58, casi 59% de los niños no asegurados o en el régimen subsidiado, y el restante entonces sería el contributivo. Cuando miramos también el escenario de manejo de los niños, recordemos que siempre la idea es que una vez nosotros identifiquemos por este proceso de vigilancia un niño con desnutrición aguda, moderada o severa, lo que se debe proceder de acuerdo pues a lo que tenemos estipulado en la normatividad de nuestro país es iniciar un proceso de atención de acuerdo a los lineamientos establecidos en la resolución 2350, ¿cierto? Y allí en esta resolución nos hablan que uno de los primeros aspectos que hay que tener en cuenta es definir el escenario de atención, es decir, si va a ser el escenario hospitalario o va a ser, digamos que una decisión de hospitalizar el niño, o si vamos a optar por el escenario ambulatorio, pero siempre considerando todos los criterios que hay allí en el lineamiento, que pues seguramente todos ustedes lo conocen y saben que no solamente se consideran asuntos de tipo antropométrico, de tipo clínico, sino también las condiciones sociales en el que el niño se encuentra. Entonces, para ese aspecto tenemos que casi el 30%, muy similar a lo que nos presentó María Camila para el nivel nacional, entonces se optó por el escenario de hospitalización. Bueno, también tenemos entonces aquí otras variables como la vinculación a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de primera infancia, como se llama ya actualmente y como anteriormente lo llamábamos el programa de crecimiento y desarrollo. Tenemos que el 82% de estos niños estaban vinculados a este servicio y sabemos que ahí tenemos una brecha casi del 20% de los niños que no están accediendo a este derecho, entonces es importante no perderlo de vista en el análisis de este evento. En cuanto a las prácticas alimentarias, entonces tenemos que el promedio de tiempo total de leche materna que han recibido estos niños es de 7.8 meses y el promedio de inicio de alimentación complementaria de 4.84 meses. Resultados pues bastante lejanos de las metas que tenemos en cuanto a prácticas alimentarias. En cuanto a la mediana de edad gestacional al nacimiento, tenemos que está en 36.5%. Es decir, que tenemos un muy buen número de niños que ya de entrada nos están presentando un antecedente de riesgo para este evento de nutrición como es el nacimiento pretérmino. Al igual que la mediana del peso al nacer, que si bien vemos que la mediana no corresponde a un bajo peso al nacer, sí corresponde a un peso no óptimo o no aceptable, ¿cierto? Que es el que se ubica entre 2.500 y 3.000. Entonces aquí tenemos para el departamento 2.604 gramos. En cuanto al perímetro braquial, vemos que para los niños notificados que le tomaron esta medida de riesgo y que dio por debajo de 11.5 centímetros, tenemos un 78% de los casos.
Ya para ir finalizando entonces esta parte, acá nosotros también le hacemos un seguimiento estrecho a este indicador de reincidencia o de reincidentes, que es muy importante por lo que decía ahora María Camila, son niños que repiten o que se identifican en varios momentos con desnutrición, ya sea aguda, moderada o severa, y que de alguna manera pensaríamos que es un indicador que nos lleva a pensar que estamos teniendo fallas en el proceso de atención o en el tratamiento o en el proceso de recuperación nutricional y que es importante hacer allí un mayor seguimiento. Entonces aquí tenemos casi un 5% de niños con esta condición. Ya que entonces tenemos los indicadores o las variables de sexo y edad de los niños entonces notificados con corte a la semana 43. Aquí a mano izquierda entonces tenemos en un color más oscurito el número de casos notificados de niños, que vemos que al igual que en el nivel nacional tenemos un mayor reporte de niños hombres. Y que si miramos también el grupo de edad, pues vemos que en el primer año de vida, digamos que de 0 a 5, de 6 a 11 se comporta medianamente parecido, pero que si lo miramos no desde el número de casos, sino desde el porcentaje, vemos que en este evento de nutrición aguda aproximadamente el 30% de los niños presentan esa desnutrición en el primer año de vida, pero si vemos los menores de 2 años, ya este porcentaje sube más o menos al 55%. Aquí entonces tenemos el número de casos de acuerdo a la aparición o la ocurrencia de signos clínicos. Vemos que la de mayor frecuencia es la delgadez con 1097 niños. Ahí vemos los otros signos, un total de 77 niños con edema. Acá entonces ya para ir finalizando, bueno, tenemos el número de casos de acuerdo al asegurado, a la EAPB. Pero aquí a mano derecha entonces vemos el número de niños con desnutrición aguda que tienen una pertenencia étnica, un total de 112 para un porcentaje de 6%, y también aquí consideramos el número de población migrante, 56 casos, también más o menos para un 3% de los niños. Finalmente entonces acá el canal endémico, que también lo venimos sacando y analizando semana a semana. Entonces, bueno, muchas gracias. Ya entonces le doy paso nuevamente a nuestra invitada de este encuentro, a María Camila del Instituto Nacional. Muchas gracias. Entonces, nuevamente me voy a permitir presentar mi pantalla para presentarles la información de la actualización del protocolo que se presentó en el mes de septiembre. Listo. Creo que ya están viendo mi pantalla, entonces me permito dar inicio a la presentación del protocolo de vigilancia. Entonces, como les comentaba, el protocolo del evento se actualizó en el mes de septiembre. En realidad, el protocolo presentó algunos cambios importantes, sobre todo en la frecuencia de la notificación, porque antes el evento se notificaba de manera semanal la mayoría de casos y solamente los del perímetro braquial inferior a 11.5 se notificaban de manera inmediata. Ahora todo el evento quedó de manera inmediata y súper inmediata, que fue el primer cambio, y pues hicieron algunas adiciones importantes que las voy a ir mencionando a lo largo de la charla. Entonces, para tener en cuenta que el estado nutricional es un indicador de calidad de vida, desarrollo físico, intelectual y emocional, y que una desnutrición es un mecanismo de transmisión de pobreza y desigualdad. Un niño menor de 5 años con desnutrición incrementa el riesgo de muerte. Y pues son niños que son más susceptibles a enfermedades y alteraciones cognitivas. Entonces, hay muchos tipos de desnutrición, esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la que vigilamos es el del indicador peso para la talla, porque es la forma más grave y que puede alterar los procesos vitales, porque un niño con este tipo de desnutrición puede llegar a morir por la desnutrición. Entonces, este es básicamente cómo es el flujograma de la información del Civigila. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen y es básicamente que las UPGs hacen una notificación donde pues digamos que antiguamente se pasaba el archivo plano. Bueno, se continúa mandando igual, pero el flujo de información pasaba con el evento de la UPGD al municipio, del municipio al departamento y del departamento a la nación. Lo que sucede ahora es que a través del Civigila 4.0 nos permite que esta información esté en tiempo real en todo el orden nacional, tanto en el departamento, municipio y nivel nacional. Una vez que el caso se notifica por Civigila 4.0, este proceso ya avanzaba este año bastante con muchos de los eventos, y pues uno de los que inició a principio de año fue justamente el de desnutrición.
¿Qué se notifica en el evento? Es importante tener en cuenta que la base de datos se comparte con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con Prosperidad Social, con la Supersalud, con la Procuraduría, y este ejercicio se hace de manera semanal con esas entidades desde el nivel nacional. Las EAPBs tienen acceso a sus bases de datos porque ellos tienen sus usuarios en nivel nacional del Civigila, entonces ellos pueden descargar las bases de datos de los eventos de sus usuarios y pues ya de ahí se comparte obviamente con el ministerio, quien comparte la información con OPS y OMS. ¿Cuáles son los objetivos de la vigilancia? Describir en términos de persona, tiempo y lugar el comportamiento del evento, hacer seguimiento a los indicadores y generar información oportuna para toma de decisiones en salud. Entonces cuando hablamos de desnutrición general, tenemos varias definiciones. Entonces tenemos una definición que va por etiología, que puede ser primaria o secundaria. Cuando hablamos de una etiología primaria, estamos hablando de una desnutrición que se ocasiona dado por el bajo consumo de alimentos normalmente. Es decir, me da una desnutrición porque no estoy consumiendo los suficientes nutrientes en mi alimentación. Tenemos una desnutrición de etiología secundaria, que normalmente es una desnutrición que se asocia a, tengo una enfermedad de base, como puede ser, por ejemplo, el cáncer. Esa enfermedad hace que aumenten mis requerimientos y gasto energético, y por lo general, pues esto hace pues que me desnutra la enfermedad en sí misma y no porque necesariamente esté teniendo un inadecuado consumo de alimentos. En el país, en este momento, estamos haciendo vigilancia de la etiología primaria de la desnutrición y es lo que se ha venido manejando en los últimos años hasta el momento. La OMS tiene unas definiciones específicas, aquella que afecta a los indicadores de crecimiento. Allí están los indicadores que se sacan, que es el del peso para la talla, que a nivel internacional le llaman la emaciación, el retraso en el crecimiento, que se mide por el indicador talla para la edad. Ese es el indicador que antiguamente la gente le llamaba eh, la desnutrición crónica, que hoy en día nosotros en Colombia lo tenemos denominado como retraso en crecimiento por resolución, y la insuficiencia ponderal o desnutrición global, que es la que se mide por peso para la edad. ¿Cuál vigilamos? La primera que mencioné, peso para la talla. También tenemos deficiencia de nutrientes, en Colombia muy típica la de vitamina A, la del hierro, y ahorita frecuentemente vemos también deficiencias de vitamina D. Y según grado de severidad estaba leve o riesgo, moderada o severa. Dentro de la severa tenemos el marasmo, kwashiorkor y kwashiorkor marasmático, que también hacen parte de la vigilancia. Entonces, les explicaba este mapa porque no todo lo que está dentro del concepto de la desnutrición lo vigilamos en el evento. Solamente vigilamos algunas cosas en específico y eso ustedes lo encuentran en la definición operativa de caso que está en el protocolo. Entonces, ahí ingresa todo lo que debe ingresar al evento y es básicamente todo menor de 5 años que presente su puntaje Z del indicador peso para la talla por debajo de -2 desviaciones estándar y o que presente los fenotipos de la desnutrición aguda severa como marasmo, kwashiorkor o kwashiorkor marasmático. Está asociado de pérdida de peso reciente o incapacidad para ganarlo de etiología primaria, dado en la mayoría de casos por bajo consumo de alimentos y o presencia de enfermedades infecciosas. Entonces, aquí varios aspectos a tener en cuenta y por qué les mostraba el mapa aquí para que sea más fácil ubicarnos a la hora de explicar el evento. Entonces, lo primero, tener en cuenta el indicador peso para la talla. Entonces, nosotros en Colombia utilizamos las gráficas de la OMS, que ustedes la ven en la parte inferior, aquí el ejemplo. Y pues están las gráficas de los niños de 0 a 2 años, niñas de 0 a 2 y los niños de 2 a 5 y niñas de 2 a 5. Pues de ahí para adelante están las otras, pero aquí nos centramos en esta. ¿Cuál debo verificar? La que se llama peso para la talla. Todo lo que esté en el área rojita sombreada es lo que básicamente ingresa al evento. Que yo cruce el peso y la talla de un niño y ese puntico me dé por debajo. Hay unas excepciones que ya vamos a hablar, pero es para entender aquí el evento. Básicamente, cuando está entre la línea punteada roja y la rojita, hablamos de una desnutrición aguda moderada, y cuando está por debajo de la roja continua, hablamos de una desnutrición aguda severa. Eso es lo primero a tener en cuenta, solo hablando de la clasificación por antropometría que está en la parte inicial del evento, que es esta, lo que esté por debajo de -2. Segundo,
tenemos las clasificaciones por clínica. Entonces, dentro de eso tenemos que ingresa al evento todo lo que tenga que ver con marasmo y kwashiorkor. Entonces, ese kwashiorkor, que principalmente se caracteriza por esa presencia de edema bilateral, como lo pueden observar acá en los bracitos del niño, el kwashiorkor es ese típico cuadro del niño que aparentemente se ve gordito, pero está gordito es precisamente por el edema. Un niño con kwashiorkor va a presentar normalmente apatía y tristeza, el cabello puede estar rojizo y quebradizo, va a tener adelgazamiento muscular con presencia de grasa, va a presentar edema, en ellos se dice que tienen las manitos en forma de guante, los piecitos en forma de bota, cara de luna llena porque se ve redonda y van a presentar lesiones en la piel, que aquí, digamos, en la fotografía no hay, pero sí se ven lesiones en la piel en estos chiquitos. Y el otro espectro de las desnutriciones más severas, que además esos son los que se nos mueren por desnutrición en el país, son esos niños que presentan apatía e irritabilidad, el cabello puede estar normal, la carita se dice que tiene cara de mico o de viejito, la piel va a estar seca y plegadiza, las extremidades van a estar muy flácidas, va a ser una delgadez extrema, pues que se va a dar por esa disminución del tejido muscular y adiposo. A estos niños sí se les van a ver normalmente su caja torácica y no van a presentar edema. Entonces, esto es muy importante y es importante mencionarlo porque si bien normalmente un marasmo sí va a presentar el indicador peso para la talla por debajo de -2. Ellos sí normalmente van a estar por acá súper abajo. Pero en un kwashiorkor no necesariamente, y esa es una excepción a la regla. Un kwashiorkor puede tener una desviación de -1.80. ¿Por qué? Porque el edema hace que el niño pese más y ese aumento de peso por el edema pues no le va a dar el indicador como dice al inicio del evento. Por eso en la definición del evento se dice muy claramente y o que presente los fenotipos de la desnutrición aguda severa. Entonces, eso para tenerlo claro, de que la única excepción para que no cumpla el Z-score es en los niños que tengan edema. Esa es la única situación en la que se permite que entre un caso que no cumpla el peso talla. Y por etiología tenemos que en este momento, ya les hablé de la etiología, pero en este momento en el evento únicamente se está notificando los niños que tengan una desnutrición de etiología primaria. La secundaria, es decir, en este momento no la tenemos como objeto de la vigilancia del evento. Ahora, otras definiciones relacionadas al evento. Entonces, lo primero que quiero dejar muy en claro es que nosotros en el país, por resolución 2465 y por 2350, hacemos diagnóstico nutricional por el indicador peso para la talla. Eso es lo primero a tener en cuenta. Pero tenemos una medida complementaria que usamos como medidor de riesgo de muerte por desnutrición, que es el del perímetro braquial. Entonces, a partir de los 6 meses a los niños se les toma el perímetro braquial y si ese valor es inferior a 11.5 centímetros, pues son niños que normalmente tienen unas desnutriciones agudas severas bastante importantes y pues eso también aumenta el riesgo de muerte de los niños. También tenemos el edema nutricional que en esta, ustedes sí pueden observar en esta fotografía más fácil el tema de la pigmentación de la piel del kwashiorkor, que quería aprovechar la foto para que la observen en las piernas del niño, así se ve un kwashiorkor. Y ese edema puede ser en grado 1, 2 o 3. Grado 1 cuando solo está normalmente en los pies. Grado 2 cuando se extiende ya lo que les decía, piernita en forma de bota, manos en forma de guante. Y se puede extender incluso a todo el bracito y toda la pierna. Y ya un grado 3, que es anasarca, que es cuando ya está el edema completamente generalizado en todo el cuerpo del menor que ya está muy avanzado. Y la reincidencia, que es ese niño que pasados 3 meses vuelve a notificarse en el evento. Entonces, esta situación sucede por dos panoramas. El primero es que el niño entró al sistema de salud, lo notificó el profesional y no le hicieron nada al niño, o sea, no le hicieron tratamiento, no pasó nada y ese niño siguió desnutrido y cuando vuelve a consulta, pues otra vez vuelven y lo notifican y está bien, hay que volverlo a notificar, pero ahí es una falla del sistema de salud. Otra situación que nos puede estar sucediendo es que salud lo recuperó, el niño vuelve a su comunidad y en su comunidad vuelve a tener una inadecuada práctica de alimentación, la situación de inseguridad alimentaria es compleja y el niño vuelve y se desnutre. Bajo cualquier perspectiva igual está mal,
porque pues tenemos la responsabilidad de no hacer que un niño de estos vuelva a desnutrirse. Entonces estos niños también tienden a morir mucho más por desnutrición. Entonces, digamos que por eso se le ha puesto mucho el foco al reincidente, porque al final es una falla de un poco de todos, ¿no? Desde el sector social, también desde sector salud, de que, bueno, lo recuperó, pero ya luego se le olvidó el niño. Entonces es muy importante que cuando tengamos un niño que vuelve y me repite la desnutrición, hay que volverlo a notificar. Esto estaba desde el protocolo que se publicó en marzo del 2022, pero no estaba en la tablita, entonces se dejó como mucho más resaltado en el nuevo protocolo, pero realmente esto ya estaba en el protocolo anterior. Criterios de inclusión y exclusión, este apartado también es nuevo en todo el protocolo, que eran preguntas muy frecuentes que tenían de cuándo entra y cuándo no entra el evento. Hay muchas de las cosas, de los elementos que están acá que ya estaban en el protocolo anterior, pero acá se dejó mucho más explícito. Entonces, lo primero, los niños con antecedente de prematurez y bajo peso al nacer. Entonces, ¿se puede notificar al evento? Sí, pero tiene que cumplir la condición de que sean niños que hayan tenido aplanamiento o descenso en su curva. Es decir, un niño bajo peso y un niño prematuro, por lo general, nace muy abajo en la curva, o sea, muy abajo, nace en la zona roja. Y ellos normalmente con el tiempo se van pegando a su línea roja, luego a la naranja, luego a la verde. Eso les toma un tiempo. Pero si yo veo que el niño iba pegándose a la curva y después se me fue alejando otra vez para abajo, eso puede ser una desnutrición. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, yo no siempre cuento con todo el histórico del niño. De pronto la mamá no lo tiene, si es población indígena, aún más difícil. Entonces, en esos casos, yo debo indagar más sobre el consumo de alimentos. ¿Las prácticas de lactancia son adecuadas? ¿Las prácticas de alimentación complementaria son adecuadas? ¿Es una familia en inseguridad alimentaria y nutricional? ¿Está comiendo cuántos tiempos de comida al día? Entonces, todo eso, si yo no tengo elementos anteriores del niño, si no, y no tengo ni idea ni cuánto nació, ni cuánto pesó, ni esto, pues sí debo indagar sobre su parte de alimentación. ¿Por qué insisto en esto? Porque en muchas ocasiones, en esos casitos que son de duda, ¿será que lo notifico o no lo notifico? Cuando miramos historia clínica, de pronto están un poco, se quedan cortas en administrar información para saber si no se notifica o no el caso. Entonces hay que profundizar en esas consultas, en esos chiquitos, cómo está esa información. Niños que cursan con enfermedades infecciosas, y aquí se puso IRA, EDA, tuberculosis y VIH. Aquí tengamos en cuenta que dentro de las nuevas guías de la OMS, muy claro, mencionan que el tratamiento de TBC y VIH puede ser igualito a los niños que tienen una desnutrición sin esas condiciones, es decir, se les puede suministrar la FTLC. Y ustedes ahí, asimismo también, pues ustedes saben que hace poquito el Ministerio publicó, puso en consulta pública lo que va a ser la actualización de la resolución. En este momento ellos están haciendo los ajustes de acuerdo a la retroalimentación que recibieron de los departamentos y pues en su momento, según los cambios que vayan surtiendo, pues también probablemente pueden llegar a haber cambios en el protocolo según las situaciones que vayan sucediendo, porque pues nos vamos adaptando a estos diferentes cambios. Criterios de exclusión, entonces tenemos que si es un niño que no ha cumplido las 40 semanas de edad corregida, no lo debo notificar al evento. Niños con menos de 10 días de nacidos. ¿Por qué? Porque los primeros 10 días de vida todos los bebés pierden peso. No importa con cuánto peso nacieron, pero todos pierden peso. Entonces, en muchas ocasiones estaban notificando casos que nacieron hoy y ya los notificaban al evento. Entonces, no es una desnutrición aguda porque no hay un tema de inseguridad alimentaria. El niño acabó de nacer. Entonces, por ese motivo, y niños que se valoren con gráficas diferentes a las estipuladas en la resolución 2465 del 2016. Nosotros tenemos diferentes estrategias de la vigilancia. Está la vigilancia pasiva y está la vigilancia activa. La vigilancia pasiva, primero, pues nos habla de la notificación inmediata y súper inmediata, que es uno de los cambios importantes, y es lo que a mí me llegue por ficha. El profesional que es juicioso y me llenó la ficha y que sabe y que conoce el evento, me la llenó y se subió al Civigila. Eso es vigilancia pasiva, que yo no haga nada más y que simplemente las cosas vayan rodando como deben rodar y ya. La vigilancia activa es esa vigilancia ¿qué hago yo para buscar el que no me llenó esa ficha? ¿Cómo los busco? Entonces aquí
Esto es bien importante porque hay una estrategia que estamos profundizando mucho más en este momento en los territorios y que estamos, seguramente algunos de ustedes de pronto van a tener acercamientos y bueno, nosotros hemos tenido acercamientos justamente con Antioquia frente a esto y es varios de los aspectos que les voy a contar acá. Entonces, el primero, RIPS. Ese es el tradicional, que yo miro mis RIPS y reviso los códigos CIE-10, que en el protocolo ya se ampliaron algunos de los CIE-10 para utilizar para la búsqueda activa institucional, que son estos. Aquí quiero dejar una claridad porque no quiero que se confundan. Estos códigos CIE-10 solo son para búsqueda activa institucional. Ya para la formulación de la fórmula terapéutica siguen manejando los dos que están en la resolución 2350. Estos en este momento solo son para ejercicios de la búsqueda activa institucional y vuelvo y lo reitero para que no se generen confusiones. Entonces, RIPS, que yo busque por mis RIPS estos códigos, a ver si de pronto alguno de mis casos cumple y no me lo notificaron. Eso es lo primero. Lo segundo, registros de captura de información. Antioquia tiene en estos los departamentos están bastante variados, pero hay departamentos como ustedes, como Antioquia, como Bogotá, como Cundinamarca, y este año hicimos un trabajo bastante intensivo con Antioquia frente a eso, que es en lo que queremos profundizar bastante, y es algo que ustedes tienen adelantado y que ustedes lo denominan maná. Hay unas cosas que tenemos muy encima, o sea, es un proceso realmente muy similar lo que hace Maná a lo que estamos haciendo también en otros departamentos, y es básicamente recoger información del estado nutricional y a partir de esa información del estado nutricional verificar que no me ha ingresado al evento, ¿sí? ¿Qué es el ideal y qué es lo que uno espera? Que todos los municipios y que todas las UPGDs que hacen parte del departamento pudieran notificar y hacer estos registros porque esto nos permite mejorar mucho la notificación. Solo por darles un ejemplo, en Antioquia con la implementación, perdón, en Guajira con la implementación de estos formatos específicos del estado nutricional, es decir, ¿qué hacemos? Descarga de historia clínica de todos los niños que se atendieron en las UPGDs, se descarga toda la información de todo menor de 5 años. No importa si el niño entró por triage, por urgencias, por nutrición, por crecimiento y desarrollo, por el que sea, por sea que sea el servicio, programa de desarrollo integral, perdón, por sea que sea el servicio que haya ingresado, jalamos la información. Y de esa información uno puede verificar cuántos casos están en desnutrición, cuántos están en adecuado, en sobrepeso, obesidad, todos los estados nutricionales. Eso no solo sirve para hacer eso también les sirve para tomar decisiones en salud pública en el territorio y para poder manejar temas de riesgo que además ya se nos avecina mucho más con lo que, pues, lo que presentó el ministerio en su actualización de la 2350, que estará pues pronta a publicación. Pero esta información es supremamente útil y lo que les digo, ustedes lo tienen con Mana, que es un gran avance que no tienen otros departamentos. Entonces, pues sí, utilizar como estas herramientas para esto. ¿Qué se espera? Que haya concordancia, que si yo estoy diciendo que tengo 100 niños con desnutrición que detecté de pronto por esta herramienta, pues que resulta que de esos 100 desnutridos, 100 están notificados. O que si de pronto hay 3 que no están notificados es porque no cumplieron definición del evento, pero es lo que nos permite dimensionar y nos ha ayudado mucho para lo que les decía en Guajira, nos aumentó cerca del 40% la notificación, porque ya casi que todas, cerca del 70% de las UPG desde allá, ya llenan este formato de manera rutinaria y obligatoria, entonces ellos ya nos aumentó en un montón la notificación. La UPG de juiciosa, pues sigue un poco estable, la que no era tan juiciosa, pues ahí comenzó a darse cuenta que no estaban siendo juiciosos en la notificación y pues también permitió para pulir procesos como de tengo unos equipos de antropometría adecuados. Si en triage a mí me dio que el niño pesa 5 kilos, el pediatra también le pesó esos 5 kilos o le pesaron otros 3 kilos más. La estatura la medimos igual, están súper diferentes. O sea, eso también sirvió como proceso interno para las instituciones de ir mejorando procesos internos que tienen. Es una tarea importante, sí es una tarea importante, pero sí ayuda mucho a captar de forma más prematura los casos y al final llegar al objetivo que es disminuir la mortalidad en los niños. Entre más yo rápido coja un caso, más probable es evitar esa muerte de ese niño. Y pues eso digamos que sí lo hemos evidenciado bastante con Guajira, que este año ha tenido, digamos, tanto bombo con el tema de desnutrición. Tercero, cruce de bases de datos.
Entonces, si a mí se me muere un niño, si yo como municipio se me muere un niño por desnutrición y ese niño estuvo en algún centro hospitalario o estuvo así sea 3 días hospitalizado en el hospital donde murió, en teoría ese niño debió haber estado notificado al 113. Esto es muy importante porque nos dimos cuenta que esto no sucede en muchas oportunidades y eso son fallas, porque quiere decir que no están detectando oportunamente al niño, no lo están viendo como una desnutrición, lo abordan como cualquier otra cosa. Entonces, muchos cuachorcos, al revisar, por ejemplo, las autopsias verbales y las historias clínicas, muchas veces no los tratan como una desnutrición, sino como síntomas aparte. Tiene edema, tiene el pelo de tal, pero no dicen, ¿es un kwashiorkor? No. Entonces, esto es muy importante. Tenemos que cruzar bases de datos en los municipios y verificar que efectivamente los niños que estuvieron en el 591 los debieron haber notificado en el 113. Si pasó, bien. Si no pasó, yo debo generar planes de mejora con esas instituciones por las que pasó el niño de por qué no me notificó al niño. Ya no lo notificó, ya, pues ya qué, porque al final es en la base de datos ya de 113 para que, si igual al final pues si el niño falleció, ya lamentablemente no se hizo lo que se tenía que hacer, pero sí para que no nos vuelva a suceder en una próxima ocasión. Entonces es importante que haya concordancia en bases. Cruces de otras bases de datos. Entonces, en este momento, nosotros, al menos desde ICBF, nosotros hacemos cruces de nivel nacional con ICBF, con las bases de ellos. Algunos departamentos internamente ya tienen como sus ejercicios también de cruce. Sin embargo, nosotros sí es importante tener en cuenta que al menos a ICBF nacional se le envía el cruce de la base. Es decir, ICBF tiene esta información desde el nivel nacional y en sus regionales podrían pues pedir esa información desde ICBF hablando de estos cruces porque esto lo hacemos de manera rutinaria desde el nivel nacional. Bueno, ya les hablé un poquito del 113 y el cruce. Muchos actores en este evento. Tenemos a MinSalud, al INS, a las EAPBs, a las secretarías departamentales y municipales. El ICBF notifica el evento y pues las UPGs y UIS. Aquí me centro un poquito en el ICBF. El ICBF notifica a nivel nacional con 4 modalidades. Centros de recuperación nutricional, que en el país son 12, nos notifican al evento y las modalidades 1000 días, unidades de búsqueda activa y unidades móviles. Esas 4 ellos tienen usuario a Civigila, ellos pueden notificar directamente al Civigila. Con ellos se hacen capacitaciones nacionales, bueno, como ellos tienen rotación de personal, lo que sí es importante es que ustedes estén enterados de que cuando haya cambio, pues que esté entrenada la persona nueva y que se continúe el proceso, porque como nosotros sucede, ellos les suspenden contrato y vuelve el nuevo, a veces, bueno. Entonces, eso es importante con ICBF. Lo segundo, las otras modalidades de ICBF, que son muchísimas, ellas no nos notifican directo al Civigila. Normalmente ellos ya tienen sus rutas donde normalmente mandan oficios a los municipios de, mira, tengo este listado de niños que me encontré en terreno con desnutrición. Estamos en un proceso actualmente con ICBF Nacional para ver si se puede vincular más procesos para notificación directa, pero pues estamos en espera de respuesta. Pero hasta el momento, para dejar muy claro, solamente esas 4 modalidades notifican directo al Civigila. Periodicidad, bueno, ya les hablé, todo el evento queda básicamente en notificación súper inmediata. La única diferencia, realmente esos que estén menos de 24 horas ya subido el Civigila. ¿Qué es la diferencia entre inmediata y súper inmediata? Que la súper inmediata hace que llegue un correo electrónico específico del caso. Entonces, si yo lo subo como súper inmediata, normalmente va a llegar un correo electrónico a mí como nivel nacional, va a llegar al departamento, va a llegar a la EAPB, va a llegar normalmente al lugar de residencia y notificación. Entonces, si, por ejemplo, lo notificaron en Bogotá, pero vive en Antioquia, ese caso les llega un correo electrónico. ¿Qué es súper inmediata? Los menores de 6 meses, los que tienen edema, los reincidentes, los del perímetro braquial inferior a 11.5 y los que tengan prueba de apetito negativa, también que son mayores de 6 a 59 meses. Esos son de súper inmediata, los otros entran por inmediata, pero al final en tiempos realmente son 24 horas para ambas. Lo que les digo, la diferencia es el correo electrónico principalmente. Ajustes de evento. Aquí hago varias claridades. Tenemos 3 ajustes para el evento, ajuste 6, 7 y D.
El ajuste 6 es un descarte por definición de clínica. ¿Qué es eso? Que yo notifiqué al niño y resulta que vino a mi control una semana después y yo ese día me di cuenta que es que ese niño ese día se había movido terrible, yo no lo había podido medir bien y de pronto se me fue mal el caso y no era un caso, realmente el niño era mal medido. Entonces puedo hacer un descarte de caso, eso es un ajuste 6. También cuando es un ajuste 6, yo notifiqué el caso, el niño sí cumplía definición pues por peso, talla, no sé qué, y 6 meses después me llega control y la mamá me dice, no, es que mire que le descubrieron no sé, una alergia a la proteína de la leche de vaca o una patología importante que hace que el niño no suba de peso. Entonces ese niño no tenía una desnutrición de etiología primaria, hago el ajuste 6. Ajuste 7 es un ajuste de actualización. Cuando de pronto cuando al ingresar, nosotros muchas veces desde nivel nacional revisamos la base y les pedimos a ustedes en nivel departamental, como, bueno, hay que ajustar esto, de pronto se les fue mal el nombre, el niño era Andrés y les faltó la N, o el apellido se les fue una R de más. La ortografía, aunque suene un poquito bobo, es importante porque nosotros hacemos procesos de depuración de las bases de datos y eso puede contar como un caso extra cuando yo no escribo bien la información. Entonces, a veces sí les pedimos cambios literalmente, de una letra, de un número. em, Eso es básicamente ajuste 7 cuando están como sobre todo mal los nombres es lo que más nos molestamos, sobre todo cuando ponen que es indígena, pero no dicen qué grupo indígena es, entonces eso hay que tenerlo completo. Sí, más de completar información que sí está en historia clínica, pero que de pronto al final en sí vigila, no la diligenciaron. Y el ajuste D es un error de digitación. Aquí ojo porque todavía confunden mucho el 6 y el D. A veces yo veo indiscriminadamente hacen cualquiera de los dos y son diferentes. Acuérdense que ajuste 6 es por definición. El caso no me cumple la definición. Pero en D yo estoy diciendo la embarré en el documento. El documento era 1, 2, 3, 4, 5 y yo le puse 1, 2, 3, 4. Me faltó el 5. Entonces, en esos casos debo hacer un ajuste D y debo volver a subir la ficha completa al evento. Entonces, es diferente el tipo de ajuste y estoy diciendo, o sea, un ajuste D implica que yo tengo que tener otra ficha subida. Un ajuste 6 no descarté y ya. Análisis de la información, cuando se hacen análisis y todo lo que se publica se les eliminan registros con ajuste D y 6, se deja siempre el registro más antiguo y se eliminan los registros repetidos. Se pueden notificar niños durante el mismo año, pero solo se cuenta una vez. Por ejemplo, Pepito Pérez. Pepito Pérez es un reincidente, lo notifiqué en enero, pero resulta que Pepito me llegó en mayo y otra vez está desnutrido. ¿Yo a Pepito lo debo notificar 2 veces? Sí, pero en el conteo de cuántos casos tengo desnutridos en el departamento solo me cuenta una única vez, pero sí debo notificarlo doble vez para que podamos marcar que ese caso es un reincidente dentro de las bases, pues sí, nacionales, municipales, departamentales, todos tenemos que tener claro que es un reincidente. Y la información del evento, todo se analiza por departamento y municipio de residencia. Orientación para la acción. Todo niño que esté notificado en esta base tiene que recibir su manejo acorde a la 2350. Se solicita normalmente que se hagan análisis de comportamientos inusuales que muy bien se los presentó Nidia. Y en eso se espera que cuando haya una situación de aumento o disminución, cada municipio pues haga sus análisis mediante salas de análisis del riesgo para verificar si hay una situación de alarma. Aquí me centro un poquito porque a veces de pronto presentan confusión de cómo es eso para uno transmisible. Entonces, mm, digamos que en mi municipio se me subió un montón los casos de desnutrición y ya pasaron 4 semanas y yo miro mis comportamientos y siguen en aumento. Entonces, en ese momento yo hago una sala de análisis del riesgo. ¿Qué espero encontrar en esa sala de análisis del riesgo? Puede que ustedes analicen, ahí tienen que ir diferentes actores involucrados desde el programa, bueno, todos los que ustedes consideren que sean pertinentes según el municipio. Entonces, puede que se me subió porque resulta que me llegó un grupo de personas desplazadas y ahí hay un montón de niños y están desnutridos. Eso me genera mi alarma como municipio para el evento. Entonces, eso se hace mediante el azar. Puede que en esa sala de análisis de riesgo me salga que yo diga, no, vea, es que realmente
fue que es que yo estoy haciendo un ejercicio de búsqueda activa nuevo, que yo no hacía antes, estoy haciendo esto y aquello, y por eso, no sé, llegó una ONG y hizo una jornada de salud y ahí descubrió un montón de niños. Eso también puede llegar a suceder y puede explicarme por qué se aumentaron los casos, pero yo tengo que tener claro como municipio por qué fue. O también está la opción de, es que estamos súper graves acá en tema de alimentación y por eso es que se me están subiendo los casos. O sea, pueden haber muchos panoramas, pero situación de alerta, brote y emergencia, en el caso de este evento que es no transmisible, es cuando yo tenga situaciones específicas. Entonces, desplazamiento, que haya, a veces, muchas veces va de la mano de desnutrición con brotes de infección respiratoria o enfermedad diarreica aguda. Entonces, hay un brote de ira y resulta que se me desnutrieron un montón de niños. También sucede, ¿no? Entonces, resulta que yo fui por la desnutrición y encontré que era que había un poco de ira y edad también. Entonces, esos son los análisis que se esperan de esas salas de análisis del riesgo cuando se presenten estas situaciones. Para el otro lado, silencios. Ese municipio que no me sale nada, nunca tengo desnutridos. También es un poco extraño a la situación nacional, ¿no? Obviamente también, pues, pudiera llegar a ser que no hay, pero también no es normal que yo tenga un municipio que siempre me notifica un par de casos y de un momento a otro ya no tengo desnutrición. También puede ser que esté haciendo un programa maravilloso y que ojalá nos comparta para decir, venga, aquí arreglamos el tema de desnutrición, pero también no es normal como que no hayan casos, digamos, en este momento. Es más bien raro que no se presenten casos del evento. Em, situación de alerta y brote, ya se las acabo de profundizar. Si hay una situación que ustedes como municipio detectan, no sé, lo que les decía, hay una situación de desplazamiento y resulta que hay muchos menores de 5 años y están desnutridos, pues sí deben informar al departamento y cuando ya son situaciones muy específicas que ameriten, pues se debe notificar ya, obviamente, al nivel nacional, como cuando sucede cualquier situación de alerta, brote y emergencia con los otros eventos. Y comunicación y difusión de los resultados, tenemos que, básicamente, en el evento tenemos varias formas de publicar la información. Tenemos informes gráficos, ya se los muestro ahorita en un momentico, módulos de análisis del portal Civigila, boletines, tableros de control, informes, y hacemos seguimiento a medios de comunicación, que también es importante replicarlo en los municipios para todos los eventos. Entonces uno busca Google Trends, uno puede poner en internet Google Trends, y ahí uno pone una palabra clave, desnutrición Antioquia, por ejemplo, y ahí yo ya puedo buscar información de qué están hablando de desnutrición en mi territorio. Indicadores, el típico que ya veníamos manejando, la prevalencia, cuántos casos me notificaron sobre la población menores de 5 años del DANE por 100. Ese es como el indicador, utilizamos ese porque es el comparativo internacional y que se maneja a nivel internacional. Y reincidentes, número de casos reincidentes sobre la población notificada al evento en ese territorio por 100, y pues ahí hablamos de cuánto porcentaje de reincidentes tienen. Por acá, antes de terminar, les voy a presentar en la pantalla a lo que ustedes tienen acceso del Instituto de Información. Ingresan a www.ins.gov.co. Acá tienen varias cosas, protocolos y fichas de notificación. Acá de todos los eventos pueden consultar. Aquí se publica todo lo actualizado. Le dan clic en la flechita y ahí les salen. No le den clic por acá porque no les sale normalmente nada. Cuando le dan por acá no sale nada. Tiene que ser en la flechita. Protocolo y ficha. Boletín epidemiológico semanal. El boletín se publica todos los viernes y el evento publica todas las semanas. Ustedes le dan clic al boletín al último y aquí ustedes le dan clic, por ejemplo, a desnutrición y les sale la información de desnutrición. Acá se presenta quiénes están en comportamiento inusual y aquí también inusual por municipios de más de 100.000 habitantes, incluso en el caso de, Antioquia, Itagüí, Turbo, Medellín, pues tienen un comportamiento inusual de aumento. Río Negro tienen comportamiento inusual de aumento dentro de la información. Y por acá tenemos también el informes de evento. En informes de evento van a encontrar dos cosas. Los informes de evento cerrados de cada año. Entonces, por ejemplo, 2020, desnutrición, y acá está el evento, el informe del evento del 2020 de todo el año. En 2023 se publica varias cosas. Uno, la infografía, que son estas. Básicamente
las infografías nos presentan como una información gráfica del evento, de cómo se está comportando el evento. Aquí pueden ver las tablas más o menos que les presenté, etcétera. Ahí pueden echar ojo de las tablas. Y informe semestral y anual, cuando hasta el otro año va a aparecer, por allá hasta julio, agosto, aparece ya el cierre de año de la base del 2023. Tableros de control. Este es súper importante y este es maravilloso. Ustedes se meten acá, digamos que en el evento de desnutrición, y les va a aparecer esto. Y ustedes básicamente ahí tienen la información. Se actualiza todas las semanas, todos los viernes también. Esto ya está actualizado. Acá les dicen la fecha de corte de los datos. Entonces esto está con corte a semana epidemiológica 44. Les aparece y ustedes quieren filtrar, ay, vea, quiero saber solamente Antioquia, ustedes filtran acá solo Antioquia. Y les saca toda la información de cuántos números de casos. Si ustedes quieren ver su municipio, le dan clic acá al más chiquitico que está acá. Y, perdón que está ahí lento el internet. Ahí le salen todos los municipios. Aquí en el segundo puntico, ustedes le pueden dar acá o aquí en el botoncito de acá, les sale la prevalencia. Entonces acá lo mismo, ustedes pueden verificar por nivel nacional, por nivel departamental, por nivel municipal. Bueno, ahí se demora en cargar, pero es, literalmente yo les digo como cacharré. Sociodemográficos, cómo está el comportamiento. Si ustedes quieren ver solo su municipio, simplemente hacen los filtros que requieran y les sale toda la información de sus municipios, semana a semana. Y clínicos también, allá les hablaba de cuántos tienen delgadez. Aquí está lo de la tabla de reincidentes, cuántos, y hay también lo mismo, al lado del más, ustedes le dan y les dice también reincidentes por municipio. Entonces, para que consulten y aprovechen las herramientas, acá también están las bases históricas. Desde el 2017 pueden sacar esa información. Y el 2023 pues son bases preliminares, que es lo que se va actualizando semana a semana. Eso es todo lo que les quería presentar. Aguda, moderada y severa, que es muy importante que estemos todos al día en los diferentes municipios, en las diferentes UPGDs, en fin. Digamos que también las unidades informadoras que, como tú muy bien lo mencionas, ya tenemos algunas como el ICBF en el país. Entonces, maravilloso toda esta última parte también, porque digamos que junto a nuestro boletín también digamos que nos da la información de que estamos usando, ¿cierto?, las notificaciones que ustedes nos reportan, ¿cierto?, que no es una notificación muerta, sino que estamos utilizando esa información, estamos haciendo análisis, y como yo les mencionaba también cuando hice la presentación del comportamiento de Antioquia, es una información que tenemos en cuenta para la implementación del plan de desaceleración de la morbimortalidad por desnutrición en el departamento. También me parece muy importante mencionar en este espacio que, como parte de este plan de desaceleración, desde el mes de septiembre venimos desarrollando unos comités que se han denominado emergencia nutricional de manera semanal. Allí digamos que, aparte de estar nosotros como Secretaría Seccional de Salud, nos acompaña el Ministerio, nos acompaña la Supersalud, también en algunos momentos nos ha acompañado el Instituto Nacional de Salud y, por supuesto, nos han acompañado las CAPBs, IPS y otros, digamos que actores muy importantes en este evento, por ejemplo como ICBF, Maná, y que sabemos que por ahí en la zona del chat nos dijeron que era muy importante digamos que invitar a todos estos procesos a diferentes actores, porque es verdad, ¿cierto? Es un evento en el que, como lo mencionábamos, tanto María Camila como yo, tiene unos determinantes sociales de la salud complejos, y allí digamos que es muy importante que todos concursemos en la intervención de esta situación. Entonces, María Camila, muchísimas gracias. Digamos que también habíamos mencionado que, como parte del proceso de gestión, nosotros venimos haciendo un seguimiento importante a todo el tema de ajustes, reforzar esa parte que ahorita mencionaba María Camila. Es muy importante que sepamos cuándo se hace el ajuste 6, cuándo el 7 y cuándo el D.
En el ajuste 6 hemos hecho un mayor énfasis al seguimiento porque sabemos que es muy importante que los casos que no cumplen definición, de acuerdo a lo definido en el protocolo, pues es importante que lo saquemos, no solamente para, digamos, que hacer más precisa la prevalencia del departamento, sino porque también eso nos permite hacer una mejor focalización del seguimiento nominal de los niños y poder garantizarles a quienes realmente lo requieren ese proceso de atención y de recuperación nutricional, ¿cierto? También en la parte de las estrategias activas de la vigilancia, nosotros también venimos haciendo mucho énfasis en la importancia de que las instituciones hagan su BAI, ¿cierto? Su búsqueda activa institucional, sobre todo si en los análisis que también estamos haciendo de manera frecuente se encuentran como dentro del grupo de silencio epidemiológico, ¿cierto? De los municipios con silencio epidemiológico. Yo le comentaba a María Camila que hicimos un ejercicio reciente con corte a la semana 41. Identificamos lastimosamente 60 municipios que están en silencio epidemiológico hace 5 periodos epidemiológicos o presentan más de 25 semanas sin reporte, ¿cierto? Y nos llama la atención porque lo que vemos es que estamos en un año de comportamiento inusual a nivel nacional, a nivel, digamos que departamental y local. Entonces sí nos parece muy importante que se puedan hacer esas búsquedas institucionales. Por acá incluso les quería mostrar rápidamente un cuadrito resumen que generamos a partir de ese análisis de silencios epidemiológicos para que entonces allí digamos que ustedes se puedan buscar, aunque bueno, también les vamos a hacer llegar a sus correos electrónicos de la Dirección Local de Salud esta información para que sepan si ustedes se encuentran dentro de este grupo de silencio o dentro de otros municipios que ya les habíamos reportado en meses anteriores que estaban en silencio. Algunos nos mandaron BAI, otros nunca lo hicieron, pero digamos que la idea y la directriz que hemos venido reforzando cada vez que nos ponemos en comunicación con ustedes, cada vez que hacemos asistencias técnicas, es que podamos hacer esa BAI de manera mensual. Ya entonces, para darle paso al compañero, hay una información que también es importante que ustedes tengan en cuenta y es lo que mencionaba también María Camila ahora. Nosotros como búsqueda activa departamental venimos haciendo unos cruces con Maná, ¿cierto? La información que ustedes desde las CS, desde las direcciones locales de salud reportan al sistema de información de Maná, Sismaná, nosotros lo venimos cruzando con la notificación al Civigila cada mes. Quisiéramos empezarlo a hacer cada semana y digamos que este ejercicio lo empezamos a hacer desde el mes de julio y nos encontramos con que extrañamente las mismas CS, las mismas IPS que hacen reporte al Civigila también le hacen el mismo reporte o hacen un reporte similar al Sismaná, y cuando hemos hecho el cruce, muchos de los niños que entraron a Sismaná no fueron reportados al Civigila teniendo una clasificación de nutrición aguda, moderada o severa. Entonces es un ejercicio que empezamos a hacer, como les digo, desde julio. Por eso a algunos municipios e instituciones les ha llegado un correo desde el equipo o la dimensión nutricional de aquí de la Secretaría Seccional solicitándole hacer verificación de esa información para que entonces se pueda hacer el correspondiente reporte. Entonces eso era como lo que quería complementar. Nuevamente entonces agradecerle a María Camila su participación, agradecerle a los municipios que nos han venido poniendo como sus mensajes allí en la zona del chat. Recordarles que también en el recuadro negrito que ustedes encuentran en la zona del chat está también el enlace de asistencia para que por favor no dejen de diligenciarlo. Y ya ahora sí, entonces vamos a darle paso a mi compañero, el doctor Jairo Zapata, que nos va a compartir el protocolo de vigilancia de la mortalidad integrada en menores de 5 años por IRA, EDA y de nutrición. Entonces, compañero, le doy paso. Muchas gracias. Nidia, muchas gracias por tu presentación. Vamos a hacer de una manera breve la presentación del protocolo 591 para la semana 44 y luego les voy a mostrar los hallazgos que tenemos en el mismo. Entonces, lo primero que vamos a decir con relación al protocolo es que este indicador de mortalidad en los menores de 5 años es un indicador de desarrollo a nivel mundial. Entonces,
Por eso es tan importante pues, que le pongamos todo el énfasis en nuestros territorios para disminuir la incidencia en la mortalidad, ahora que tenemos ese pico, sobre todo en la desnutrición, la mortalidad por desnutrición. Como datos importantes tenemos que aproximadamente 5.2 millones de niños mueren al año por enfermedades que son plenamente prevenibles, con acciones muy simples, como pueden ser la vacunación, que la vacunación puede evitar la mortalidad hasta por encima del 70% en el primer año, ya lo veíamos ahora, y lo mismo se cumple para la mortalidad integrada, que los más afectados son los menores de un año. Entonces, si los vacunamos con el simple hecho de la vacunación, tiene un gran impacto para evitar la mortalidad. Lo mismo la nutrición adecuada, el tener el agua potable y una atención de calidad son los factores determinantes para la sobrevida de los menores de 5 años. Entonces, el comportamiento a nivel mundial, vemos que, como se mencionaba ahorita por las compañeras, las áreas del mundo más afectadas son el África subsahariana y el Asia meridional, que pueden aportar el 81% de todas las muertes a nivel mundial. Estos eventos se asocian a la neumonía y a enfermedades diarreicas principalmente en esos lugares. También lo habíamos mencionado ahora, eso está íntimamente vinculado, los determinantes sociales, la desventaja social, la pobreza. Ahora lo vamos a ver en las gráficas como la mayoría de los niños que fallecen son del estrato 1 y 2 y asociados al régimen subsidiado. Entonces, en la desventaja social, el origen étnico, vemos una mayor prevalencia en la etnia indígena, el nivel educativo de los padres es fundamental y la calidad de la atención. Este factor lo quiero mencionar desde el comienzo porque es al menos uno de los que podemos tener gran incidencia para disminuir la mortalidad, mejorando la calidad en la atención, el diligenciamiento de la historia clínica, el triángulo pediátrico, el diagnóstico adecuado, la remisión en condiciones adecuadas, son fundamentales para mejorar la sobrevida de nuestros menores. Entonces, ¿por qué es importante la vigilancia en salud pública del evento 591, que es la mortalidad integrada? Pues el objetivo grande de todo sistema de vigilancia en salud pública es disminuir la mortalidad evitable, evaluar la calidad de los servicios en salud, como mencionamos ahorita, y evaluar las políticas locales y nacionales que pueden impactar de manera positiva el evento. ¿Cuáles son los objetivos grandes de la vigilancia? Entonces, lo que mencionábamos, identificar los cambios inusuales en la mortalidad. Este año la mayor mortalidad, como decíamos, la hemos tenido en la desnutrición aguda. Otro objetivo es describir el comportamiento del evento en tiempo, persona y lugar, ahora lo vamos a ver, identificar los determinantes que condicionan la ocurrencia de la muerte. La definición del evento es todo niño menor de 5 años que en la cascada fisiopatológica del certificado de función aparezca la enfermedad respiratoria aguda, la enfermedad diarreica aguda o la desnutrición, ese es un caso probable. Como tal, todos estos niños deben ser notificados al CIVIGILA, ¿cierto? ¿Cómo se confirman o se descartan los casos? Entonces, todo niño que fallece en cualquier hospital nuestro debe ser notificado de manera inmediata a la Secretaría de Salud, ¿cierto? ¿Cuándo se confirma el caso? Los casos se confirman en unidad de análisis, se confirman o se descartan por unidad de análisis, ¿cierto? Que es cuando se reúne toda la información, se reúnen todos los actores y en conjunto determinan si la muerte era sí o no evitable y la causa probable de la muerte, ¿cierto? El caso también se descarta en unidad de análisis. Lo que se mencionaba ahorita es muy importante, las patologías de base. Si un niño tiene desnutrición, pero como se mencionaba, tiene leucemia, tiene una enfermedad inmunológica que no le permite su desarrollo adecuado, entonces este caso se descarta con ajuste 6, pero dentro de la unidad de análisis. ¿Cuáles son las fuentes de nuestros datos? Entonces, de los primeros y más importantes es el Registro Único de Afiliación, el RUAF, donde, como les mencionaba, todo niño que fallece en nuestro hospital debe ser notificado de manera inmediata a la Secretaría de Salud Municipal. La otra fuente que tenemos es la ficha de notificación al CIVIGILA, la historia clínica y los exámenes de laboratorio, ¿cierto?, que nos reportan las causas o los hallazgos más importantes. La investigación epidemiológica de campo también es una fuente de información. Esta debe ser ahora realizada en los primeros 10 días luego de la notificación del evento.
Esto es muy importante que todos los municipios y los territorios lo tengamos en cuenta, porque esto es un indicador que se nos viene midiendo desde hace relativamente poco, pero tenemos que tener en cuenta que nos miden es el tiempo transcurrido entre la notificación del evento y la investigación epidemiológica de campo, que está a cargo de la Secretaría de Salud Municipal, ¿cierto? La autopsia verbal, que es cuando el menor fallece por fuera del sistema de salud y debe ir un personal calificado para, con los hallazgos de la entrevista de la familia y de la comunidad, pueda decidir que este niño sí falleció por una de las 3 enfermedades que nos ocupan, ¿cierto? Otra fuente de información son los rumores. Si en la comunidad nos dicen que algún niño pudo haber fallecido por alguno de estos eventos, entonces tenemos que mandar a una persona idónea para que haga la búsqueda respectiva y confirme o descarte el rumor. Y lo mismo con las noticias, ¿cierto? Que se deben confirmar o descartar teniendo información adecuada desde la fuente. La periodicidad del reporte, lo veíamos ahorita, debe ser inmediata, desde la UPGD, donde se presenta el evento, al municipio. Esto es bien importante porque tenemos retrasos en la notificación de semanas y de meses. Esto no se debe presentar, esto es una falla en el sistema de vigilancia nuestro, ¿cierto? El reporte debe ser semanal del municipio al departamento, y nosotros como departamento a la nación también debe ser semanal, ¿cierto? La responsabilidad por niveles. Entonces, el Instituto Nacional de Salud es quien coordina y orienta las acciones técnicas y científicas para la realización del evento a nivel nacional. Las secretarías de salud municipales y departamentales deben hacer el seguimiento a la notificación, que ésta se haga de manera inmediata, como decíamos, verificar la calidad del dato. De esto también se habló ahorita en el protocolo de la desnutrición. Es muy importante saber si tiene una etnia, a qué tipo de etnia pertenecía el menor, los datos de educación de la mamá, si el niño tenía o no una EAPB, si el niño era del régimen subsidiado sí o no, marcar las casillas que no aparezcan en blanco, ¿cierto? Realizar la vigilancia y los informes de los eventos que se nos piden trimestrales y anuales, ¿cierto? Y realizar las enmiendas estadísticas, esto idealmente luego de la unidad de análisis. Por eso en la unidad de análisis debe participar tanto el municipio, pues, que es donde reside el niño, como la UPGD que realizó el certificado de función, por si se requiere algún cambio en esos datos, pues se tenga a la mano la facilidad para realizarlo. ¿Cuáles son los indicadores del evento? Tenemos 4 indicadores. Medimos las tasas. ¿En qué consiste? Es el número de niños que fallecieron en un municipio dividido la población menor de 5 años. Y este cociente se multiplica por un valor de 100.000. Esto para poder ser comparativo tanto a nivel local como a nivel mundial, las tasas, ¿cierto? Entonces ese es el primer indicador, la tasa departamental o la tasa municipal de mortalidad por IRA de desnutrición en cada uno de nuestros municipios. El segundo es la proporción de unidades de análisis realizadas. Entonces, los municipios 1, 2 y 3 deben realizar sus unidades de análisis y enviarlas al departamento. Claro que si ellos necesitan la participación nuestra, pues nos invitan y participamos con ellos. Los municipios 3, 4 y 5 y 6, estos municipios realizan las unidades con la coordinación del departamento. Entonces, la proporción de unidades de análisis realizadas es el segundo indicador. El tercero es el porcentaje de la correspondencia ROAPS y Vigila. ¿Qué es esto? Que todos los niños que fallecieron en nuestro municipio, en nuestro departamento, todos estos niños, si fueron identificados, deben aparecer tanto en ROAF como en Civigila. Entonces la correspondencia debe ser del 100%, o sea, que en ROAF y en Civigila tenemos el mismo número de niños que fallecieron por causas de IRA, de desnutrición, así se hayan descartado sí o no. Y el porcentaje de las investigaciones epidemiológicas de campo realizadas, que como lo mencionábamos ahora, deben ser hechas por la Secretaría de Salud Municipal. Orientaciones para la acción. ¿Qué se nos pide entonces? A nivel individual, lo básico es las enmiendas estadísticas, o sea, si luego de la unidad de análisis se concluyó que la causa de muerte es otra, entonces hay que realizar la enmienda estadística, realizar los ajustes que mencionábamos ahora, el ajuste 6 si se descartó, el ajuste 4 si es un diagnóstico por clínica o por laboratorio si el niño se murió por IRA y le tomamos muestra y esta muestra fue positiva por alguno de los virus o los agentes bacterianos que tenemos, pues entonces este caso quedaría confirmado con ajuste 3.
Y las muestras de laboratorio. Bien importante mencionar las muestras de laboratorio porque desafortunadamente fuera del Valle de Aburrá es muy pocos los casos que fallecen por ira y les tomamos muestra. Tenemos que recordar en todas las UPGD y a las Secretarías de Salud que todos los niños que fallecen tenemos 6 horas, los que fallecen por ira específicamente tenemos 6 horas luego de la muerte para hacer una toma adecuada de una muestra respiratoria y enviarla al laboratorio departamental para definir qué tipo de agente fue el que le causó la muerte. Entonces, hacemos énfasis en las muestras de laboratorio porque tenemos una captación en el número de muestras muy bajo a nivel departamental. Y el otro es la investigación epidemiológica de campo, ¿cierto? Que es bien importante realizarla porque nos aporta el conocimiento de cuáles fueron las condiciones en la casa del menor, si tenían agua potable, sí o no, si vivían en condiciones de hacinamiento que permitían la contaminación pues tanto respiratoria como oral, si es el caso, para las enfermedades que nos ocupan. Las orientaciones a nivel colectivo entonces, son bien importantes porque nos indican qué acciones a nivel tanto municipal como departamental podemos hacer, ¿cierto? Entonces, aquí es donde se busca impactar los determinantes sociales, siempre con un enfoque intercultural, ¿cierto? Respetando toda nuestra etnicidad y tener en cuenta la aplicación de los lineamientos en el manejo integrado de la desnutrición que se mencionó ahora. En las acciones de laboratorio, como mencionábamos, la toma de las muestras es bien importante, tanto respiratorias como si a un niño por EDA se diagnosticó una enfermedad bacteriana por Shigella, Salmonella o E. coli, tener en cuenta que estas muestras deben ser enviadas al laboratorio departamental para su codificación. Comunicación del riesgo es bien importante y esto hace parte de lo que estamos haciendo en este momento, es mostrar a todo el departamento cómo vamos en los eventos para que en conjunto se puedan tomar acciones que impacten de una manera positiva los 3 eventos. Se requiere fortalecer las acciones de los menores de 5 años, que involucre a todos los niveles, tanto a nivel del hospital, a nivel de la Secretaría de Salud, de la EAPB, del departamento, de los entes de control y las universidades, buscando un enfoque global que nos permita disminuir la mortalidad, ¿cierto? Es bien importante que a nivel local los municipios difundan el tablero de problema de sus unidades de análisis. Lo ideal es que sea trimestral, o sea que se difunda ese conocimiento a nivel trimestral para que todos tengamos claridad qué es lo que está pasando en nuestro municipio y cómo podemos intervenir de una manera positiva. Esta era la primera parte que les quería mostrar el protocolo. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer por el chat y la vamos respondiendo. Ahora les voy a mostrar los principales hallazgos que tenemos hasta la semana 44 en el protocolo, en las acciones que hemos hecho de vigilancia. Entonces aquí les presento los principales hallazgos. Entonces empecemos con la mortalidad por desnutrición a los primeros días de noviembre que corresponden a la semana 44. Esta gráfica de tendencia es bien importante tenerla en cuenta porque vemos cómo las tasas de mortalidad a nivel del departamento vienen bajando desde el año 2005 hasta la fecha, con una tendencia hacia su descenso, y vemos también cómo luego de la pandemia, en el año 2020, 2021 y 2022, todas las condiciones negativas que se presentaron, cómo las tasas de mortalidad se vienen incrementando. Lo habíamos mencionado ahorita en el protocolo y en los hallazgos de desnutrición, cómo la mayor mortalidad se presenta en los menores de 1 año. Entre nosotros, el 77% que corresponden a 10 casos eran menores de 1 año y el 23% de ellos eran mayores de 1 año. Llevamos hasta este momento para la mortalidad por desnutrición 13 casos. Porcentaje de la mortalidad por desnutrición según el sexo, vemos cómo los niños se nos mueren en su mayoría, el 85% de ellos fueron del sexo masculino. Según la afiliación al sistema de salud, como lo mencionábamos, el 84% de ellos, que corresponden a 11 casos, son del régimen subsidiado, y no afiliados, que corresponden a 2 casos, es el 15%. Entonces, miren cómo casi la totalidad de los menores de 1 año o no están afiliados o pertenecen al régimen subsidiado. Esto evidentemente asociado a los niveles de pobreza de nuestra población. Con relación a la afiliación, el porcentaje de afiliación a la APB, vemos cómo
AIC tiene el 23% de los casos, Sabia Salud tiene el 61.54% de los casos con 8 y 2 que no tenían afiliación. Cuando comparamos esto y dividimos el número de muertes por la población que tiene afiliada cada EAPB, vemos una gráfica totalmente diferente como es esta. Vemos como AIC, que tiene una afiliación predominantemente indígena, tiene la mayor tasa de mortalidad por desnutrición en nuestro departamento con 0.4 muertes por 100.000 menores de 5 años, seguida de Sabia Salud con 7.58 muertes por 100.000 menores. Según la etnia, vemos como ahora el mayor porcentaje de los niños que fallecieron eran de raza indígena, eran de la etnia indígena con el 54% que correspondía a 7 casos. Con relación al estrato socioeconómico podemos ver como el estrato 1 y el estrato 2 el porcentaje es por encima del 78% de los casos, entonces completamente asociado a los determinantes en salud. Con relación al nivel educativo de la madre, en esta diapositiva nos parece bien importante cómo la mayoría de las madres no tienen ningún nivel educativo, el 53% tienen 0 nivel educativo, hasta quinto de primaria tienen el 15% y hasta sexto año el 15%. Si sumamos hasta bachillerato, hasta el primer año de bachillerato, vemos como más del 75% de los casos las mamás no tenían un nivel educativo básico superior a quinto de primaria. Con relación al lugar de residencia, podemos ver cómo Medellín tiene la mayor proporción, pues, porque tiene la concentración, casi la mitad de la población se concentra en la ciudad de Medellín, entonces por eso esa proporción no es muy importante. Pero cuando dividimos y buscamos las tasas, dividimos el número de casos que tenemos por el número de la población a nivel local por los municipios, vemos cómo el municipio de Argelia, el municipio de Murindó y de Urrao tienen las mayores tasas de mortalidad por desnutrición en nuestro departamento. Aquí para resaltar cómo tenemos una tasa de Antioquia de 3.01 cuando la meta departamental era de 1,9 muertes por 100.000 menores, entonces tenemos unas tasas muy altas para este año. Con relación a la subregión, vemos como el suroeste, el occidente y Urabá tienen las mayores tasas de mortalidad para desnutrición. Con relación a los retrasos que podemos documentar en las unidades de análisis, vemos como el retraso tipo 1 se cumplió en el 100% de los casos, o sea, la madre no reconoce los signos de alarma en desnutrición, o al menos su familia o el cuidador no lo reconoce. El retraso tipo 2 es que la familia o la persona sabe que tiene que consultar, pero por alguna razón no puede salir de su lugar de residencia. Hasta 7 casos se presentaron por esa causa. El retraso tipo 3, que tiene que ver con dificultades administrativas de la EAPB o con la lejanía de la familia, vemos como en 6 de ellos se presentó el problema de la lejanía y en 3 problemas en la remisión. Y este retraso tipo 4, que nos involucra al personal asistencial y a la calidad de la atención, vemos como de 13, en 10 de ellos tenemos esa afectación, o sea, por encima del 74% de los casos tenemos este retraso tipo 4, que como les mencionaba lo podemos intervenir. Entonces, los principales hallazgos son la mayor afectación en los menores de 1 año, asociado a la pobreza. Se requiere un trabajo articulado con AIC y Sabia Salud, que son los que presentan los casos básicamente, los municipios de Argelia, Murindó y Urrao con las mayores tasas, y las subregiones de suroeste, occidente y Urabá. Se requiere la implementación en la ruta de atención integral en los menores de 5 años, mejorar los esquemas de vacunación, como lo mencionábamos en el primer año de vida, que se podemos proteger hasta el 70% de ellos, promover la lactancia materna, como se mencionó ahora en el área de desnutrición, mejorar los ingresos a crecimiento y desarrollo y con ellos sus controles para evaluar la lactancia y cómo va el peso y la talla de nuestros menores. Se requiere la capacitación del personal en salud en el triángulo pediátrico para que ningún niño con una afectación neurológica, respiratoria o vascular
salga de nuestro sistema de salud sin ser previamente estabilizado. El seguimiento de las guías de práctica clínica es fundamental, el manejo adecuado de los líquidos endovenosos y la canalización intraósea, que vemos que muchas veces no tenemos los recursos y el niño se remite sin unos líquidos para un transporte de 4 o 6 horas, entonces vemos cómo su deterioro se presenta. Entonces el manejo adecuado de los líquidos y la canalización intraósea son fundamentales. El manejo adecuado de la vía aérea, saber cuando que un niño está con una dificultad respiratoria severa, que va a ser o que está en inminencia de paro cardiorrespiratorio, lo podamos estabilizar e intubar o hacerle las maniobras que corresponda para que el niño sea remitido en las mejores condiciones. Y el diligenciamiento adecuado de la historia clínica, tanto en el motivo de consulta, en la enfermedad actual, describir claramente el niño desde cuándo tiene la diarrea, cuántos episodios de vómito tiene en 24 horas y en 4 horas, cómo está su nivel de hidratación, cómo están sus ojos, su boca, si tiene signo del pliegue o no, está orinando o no, está obnubilado o no. Entonces, todos estos hallazgos en el examen físico tienen que quedar consignados y ser evaluados periódicamente en la historia clínica. Vamos a ver los principales hallazgos de la mortalidad por IRA en nuestro departamento a la semana 44. Entonces, para infección respiratoria aguda tenemos que la diferencia en los mayores de un año y los menores de un año es más o menos igual, se presentó tanto en los menores de un año como en los mayores de un año. Las diferencias no se manifestaron aquí. En la distribución porcentual de la IRA según el sexo masculino con 9 casos tuvo el 75% y los menores y las niñas fueron, hasta ahora tenemos 3 casos para un total de 12 casos, ¿cierto? La distribución porcentual según el área de residencia, como esto es una enfermedad respiratoria, la mayoría se presentan a nivel municipal, con el 50% segura del área rural dispersa con el 41%. Con relación a la afiliación a la seguridad social, también vemos aquí una mayor proporción de casos, el 83%, que corresponde a 10 casos para el régimen subsidiado. Con relación al estrato socioeconómico, también se presenta que el estrato 1 y 2 tienen más del 82% de los casos, con una asociación otra vez muy positiva con relación a los determinantes sociales de la salud. Con relación a la pertenencia étnica, vemos que la etnia otros se presentó el 91% de los casos y la etnia indígena con el 8.3%. Según la EAPB, vemos que Sabia Salud se presentó con el 41.6% de los casos, que corresponden a 5 casos. Cosalud tenía 4 casos para el 33% de los casos, Sura con un caso con el 8.33%. Con relación a las tasas, vemos como Cosalud, para lo que llevamos del año en curso, presenta la mayor tasa de mortalidad por enfermedad respiratoria aguda con el 12.3 muertes por 100.000 menores de 5 años, seguida de Nueva EPS y de Sabia Salud. Antioquia tiene una tasa en este momento de 2.78 con los 12 casos y la meta para el cuatrenio era de 6.2, entonces en IRA sí vamos muy bien, pues con relación a la meta que se fijó para el cuatrenio. Con relación al último año escolar de la madre, vemos que aquí no se presenta esa diferencia tan marcada que veíamos con la de nutrición. Aquí las madres que hicieron hasta el 11 grado fueron el 33% y las que no tenían ningún nivel educativo también fueron el 33%, entonces aquí no vemos esa asociación tan marcada con el nivel educativo de la mamá. Según el municipio de residencia, vemos como Medellín, por ser, se cumple lo que mencionamos ahora, la mayor proporción o hasta la mitad de la población está en Medellín, entonces por eso tienen la mayor proporción de casos. Pero con las tasas vemos que Jericó, que solamente tuvo un caso, Ituango y Tarazá tienen las mayores tasas de mortalidad por enfermedad respiratoria aguda. Y por sus regiones vemos que Nordeste, Occidente y Norte son los que tienen las mayores tasas de mortalidad por enfermedad respiratoria aguda en lo que va corrido del año. Los retrasos, aquí también es bien importante, el retraso tipo 1 se cumplió más o menos
en el 40% de los casos. El retraso tipo 2 sí fue muy bajo, solamente en 2. El retraso tipo 3 que mencionábamos era de los retrasos con la EAPB o de la lejanía, 7 por lejanía y 3 por dificultades con la remisión. Y el retraso tipo 4 volvemos a tener un porcentaje alto, de los 12, 8 casos cumplían el retraso tipo 4, o sea que aquí tenemos mucho por hacer dentro de la atención en los primeros niveles sobre todo. Con relación a la mortalidad por IRA en Antioquia, vamos también muy bien. Aquí vemos las tasas de mortalidad por EDA, cómo han venido bajando sustancialmente desde el año 2005 al 2020, y el 2020 un pequeño pico en el 2021 y ahora con las tendencias hacia la disminución. Hemos solamente tenido 2 casitos por mortalidad por EDA, los 2 fueron mayores de 1 año, tenían asociados a la comunidad indígena, al régimen subsidiado y a la EAPB-AIC. Los 2 corresponden al estrato 1, también con asociación franca, con los ingresos familiares. Las edades de las madres fueron de 16 y 29 años. El último año escolar de la madre estaba entre 3 y 5 de primaria. Los municipios más afectados fueron Frontino y Necoclí, con tasas de 43.52 y de 2.56 para el segundo municipio, que fue Necoclí. Esto es lo que les queríamos compartir en la tarde de hoy. Le doy la palabra a nuestra compañera Nidia. Gracias, compañero Jairo, por compartir con nosotros estos resultados de la mortalidad por IRA, EDA y de nutrición en niños y niñas menores de 5 años en el departamento, también por hacer énfasis en esos aspectos clave del protocolo. Digamos que aquí, pues, con esta presentación que hemos hecho en estas casi 2 horitas, pues tendríamos muchos elementos para hacer múltiples análisis, habría mucha tela por cortar. Digamos que uno de los aspectos fundamentales que creo que nos queda como una conclusión importante es que aquí identificamos, como lo hemos mencionado a lo largo de todas estas presentaciones, es que vemos la foto súper clara de cómo los determinantes sociales en salud inciden en la morbimortalidad por desnutrición, pero digamos que también en estos otros eventos de mortalidad por IRA y con mayor énfasis en EDA, ¿cierto? Que comparten varios determinantes con el evento de desnutrición. Entonces eso nos lleva a que definitivamente tenemos que seguir fortaleciendo todo ese trabajo interdisciplinario, ese trabajo intersectorial, porque si bien desde el sector salud tenemos unas responsabilidades muy grandes, como bien lo decía el compañero, en una adherencia a las guías de práctica clínica, en el caso de nutrición, alineamiento de la resolución 2350, que como nos lo compartía María Camila, está en revisión y próximamente seguramente tendremos una actualización, todavía vemos ahí brechas muy importantes. Nosotros en los comités que les mencionaba hace un momento, que estamos haciendo de manera semanal, los comités de emergencia nutricional, vemos dificultades muy grandes para, digamos que ver un buen cumplimiento, una muy buena implementación de este lineamiento, y a veces digamos que es porque no tenemos, digamos que esos espacios de asistencias técnicas o de fortalecimiento de capacidades a nivel institucional, a nivel municipal del personal. Nosotros desde acá, desde la Secretaría Seccional, hemos abierto varios espacios para brindar como la difusión de esta información, pero es muy importante que a nivel interno, institucional y municipal podamos seguir, digamos que comprometidos con esa verificación de esa adherencia y con ese estudio de todas esas guías y lineamientos. Por supuesto, digamos que en este cierre un mensaje muy importante y una gran invitación para todos y todas a que sigamos fortaleciendo estos procesos de vigilancia, ¿cierto? El evento 113, el evento 591, porque digamos que en la parte de nutrición no nos estamos enfrentando a cualquier evento, ¿cierto? Estamos ante un flagelo supremamente fuerte de hambre en nuestros niños, que casi que nos hace un llamado ético a prestarle toda nuestra atención. Bien lo decía la compañera María Camila del Instituto Nacional de Salud, la necesidad y el imperativo de que podamos implementar diferentes estrategias de búsqueda a los niños, ya sea a nivel institucional, a nivel comunitario, con diferentes actores que estén trabajando por la primera infancia de los niños, para que primero que todo los podamos identificar, ¿cierto?
podamos hacer ese reporte dentro de estos procesos de vigilancia y desde allí los podamos visibilizar para poder generar esas intervenciones multisectoriales y de todo tipo que se requieren para poder intervenir estos niños. Esto porque nosotros somos conscientes, y creo que es un mensaje también muy importante que quisiéramos dejar en esta última parte, y es que no es cualquier vigilancia, ¿cierto? No es una vigilancia solamente para quedarnos en el análisis del comportamiento epidemiológico, que es muy importante, sino que debe ser una vigilancia para la acción, ¿cierto? Y como les decía, más cuando estamos ante la desnutrición, ante el hambre de los niños y niñas de nuestro departamento y pues del país en general. Entonces, esa es la invitación que queremos dejar. Esperamos que así como desde el nivel nacional, desde el ámbito departamental, estamos haciendo análisis, estamos mirando de qué manera podemos intervenir de mejor forma estos eventos, también a nivel municipal e institucional. Ustedes hagan sus propios análisis en sus COEs institucionales y municipales también, digamos que se sienten a revisar cómo está su municipio. Ahora nos lo decía también María Camila del Instituto Nacional, verificar que si ya llevamos 4 semanas epidemiológicas seguidas en un comportamiento inusual aumentado, pues poder definir esas SAR, esas salas de análisis de riesgo, para poder hacer esos análisis. Y cuando se nos presenta una muerte, sí que es cierto, porque digamos que esa es la punta del iceberg, pero sabemos que de ahí para abajo entonces hay una gran cantidad de situaciones que es importante poderlas analizar e intervenir entonces de manera conjunta. Entonces, creo que esto es como algunos de los mensajes, porque como les digo, serían muchos los aspectos que tendríamos que tener en cuenta en relación a estos eventos, pero pues los dejamos algunos sobre la mesa. Esperamos que ustedes también se motiven entonces a continuar estos análisis en sus espacios, con sus equipos de trabajo, y a que sigamos trabajando conjuntamente para que ojalá estos eventos cada día sean menores, ¿cierto? Sabemos que ahorita están aumentados porque hemos venido haciendo grandes esfuerzos en el fortalecimiento de la vigilancia, pero que esperamos que en el mediano y ojalá en el corto plazo podamos ver el impacto de las diferentes intervenciones, programas, proyectos, estrategias, políticas que favorezcan la seguridad alimentaria, favorezcan ese crecimiento y desarrollo integral de los niños y las niñas de Antioquia. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que en la zona del chat también aparece el link de la evaluación o la encuesta de opinión. Allí pues solamente aparece dentro del listado de asesores mi nombre, pero digamos que la idea es que en la evaluación que ustedes hagan pues se refleje como la opinión que tuvieron en relación como a todo el encuentro del día de hoy. Entonces, mil gracias y hasta una próxima ocasión.